es un tema tan importante, un tema básico para la producción de peces. Y bueno, no solamente para la producción, sino para la vida de los peces, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Muy buenas noches, muy agradecido por la oportunidad que tengo de compartir mis experiencias en la piscicultura, especialmente con los productores y obviamente con toda la gente que está interesada de repente en incursionar en el área de la piscicultura, ¿verdad? La piscicultura pues es una actividad que se complementa a las muchas otras actividades pecuarias que hay en la región tropical del país. Ovinocultura, porcinocultura, avicultura, actividades que son tradicionales, ¿verdad? Siempre hemos visto, ahí estamos, muy bien. ¿Qué podemos decir acerca de vamos a hacer un breve análisis de la piscicultura tropical en el país? Cuando nosotros miramos la piscicultura tropical del país, obviamente tenemos que mirar ese nuestro mapa en Bolivia, ¿verdad? Ese mapa donde las 2/3 partes del país es tropical, donde especialmente en la parte amazónica tenemos una gran cantidad de cuerpos de agua, tenemos una gran cantidad de lagos, de lagunas, de ríos, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de que somos un país mediterráneo, tenemos grandísimas potencialidades para la actividad. El crecimiento de la piscicultura, ¿verdad? Viene siendo sostenida desde la década del 90 más o menos. Del 2000 ya es una actividad donde se vuelve cada vez más comercial. Hoy en día podemos decir de que en el eje Santa Cruz, Cochabamba y Santa Cruz, Trinidad, hay un mayor desarrollo, hay una mayor actividad de piscicultores. Evidentemente, la piscicultura tiene su problemática, ¿no? Tiene su problemática en el sentido de que su crecimiento básicamente ha obedecido a iniciativas privadas y no así a planes de desarrollo nacional, de desarrollo gubernamental, ¿verdad? Donde tengamos un crecimiento sostenido y basado en aspectos técnicos. Evidentemente, en los últimos años se ha colocado mucho dinero en la acuicultura, pero de una manera focalizada, no de una manera distributiva a nivel de lo que es la Amazonía boliviana. Sin embargo, la actividad ya se posesiona y eso es interesante. Hoy en día todavía el pescado que proviene de medios naturales, yo diría que es el mayoritario. Sin embargo, esto va cambiando de a poco. Cuando llega Semana Santa y nosotros vamos a los mercados, ya vamos a ver una gran cantidad de ofertas de pescado proveniente de las granjas. Y eso significa de que estamos cada vez creciendo, ¿verdad? Eso es una clara indicación. Cuando hablamos de las perspectivas de crecimiento del sector, pues podemos decir de que tenemos grandes potencialidades biofísicas. Miren la cantidad de espacio, de terreno, de territorio que tenemos y la gran cantidad de cuerpos de agua que están distribuidos especialmente en la región amazónica del país. Pero hacer piscicultura no simplemente está restringido a lugares donde hay mucha agua. También podemos hacer piscicultura en regiones donde el agua es más escasa, ¿verdad? A través de reservatorios, a través de la utilización de tecnologías que hoy ya existen, ¿verdad? Para reservar agua de la época de lluvia. Las perspectivas de crecimiento también están en el mercado consumidor. Hay una falta de oferta de carne de pescado en los mercados consumidores. La oferta de pescado es todavía focalizada, estacional, y además los precios, aunque ya bajaron sustancialmente, quizás podrían bajar un poco más. Entonces, el sector tiene buenas perspectivas de crecimiento. Es por eso que
se puede notar, a pesar de que no hay incentivos en la actividad, que hay mucha gente que se va incluyendo en la actividad de la piscicultura, ¿verdad? De repente en sistemas semi-intensivos y otros ya en sistemas un poquito más intensivos. Pero en general podemos decir que nuestra piscicultura todavía le falta crecer en el campo de la tecnificación, ¿verdad? Yo siempre digo cuando hacemos una analogía con el deporte, el fútbol, por ejemplo, hay el fútbol profesional y el semiprofesional. Y si nosotros hacemos esa analogía en la piscicultura, podemos decir que la mayor parte de nuestra piscicultura todavía es semiprofesional. ¿Pero qué falta para ser profesional? Pues sencillamente falta conocimiento. Y el conocimiento lo tenemos que ir adquiriendo a través de la adopción de tecnologías que ya hay en otros países, a través de la experiencia. Y bueno, pero al final tenemos que hacer que la piscicultura sea un rubro más, ya no tradicional, tiene que ser un rubro más ya tradicional, ¿verdad? Como es la porcinocultura, bovinocultura y otros más. En cuanto a la importancia de la calidad del agua, sistemas acuáticos, a ver, nosotros queremos hacer sencillamente una comparación. Cuando hablamos de calidad del agua, ¿verdad? ¿A qué nos referimos? A que los diferentes parámetros físico-químicos y biológicos tienen que estar equilibrados. Normalmente en la naturaleza, los diferentes sistemas, a ver, vámonos con la imaginación a una laguna. En una laguna, fíjense ustedes, suceden hechos naturales, renovación cada vez del agua, anualmente hay las lluvias, si bien es cierto que muchas veces nos perjudican por el exceso de lluvias, ¿verdad? Sin embargo, los medios naturales se están beneficiando porque hay un recambio de agua de las lagunas. Cuando las aguas crecen, extravasan los ríos y van y barren las lagunas, renovan el agua, ¿verdad? Entonces, allá se establece un equilibrio natural. Pero ¿qué pasa cuando, a ver, en una hectárea de agua, en una laguna, podremos de repente tener una producción de 200 kilogramos de pescado por año, ¿verdad? Pero cuando nos vamos a un sistema artificial, a una hectárea de estanque, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar allá? En una hectárea de estanques, pues va a haber vamos a tener una diferencia abismal. En una hectárea de estanques, donde vamos a ejercer una piscicultura intensiva, vamos a colocar, por ejemplo, 10.000 peces o 5.000 peces o 7.000 peces, ¿verdad? Entonces, la densidad de cultivo va a ser bastante alta, va a ser bastante alta, va a ser bastante grande. ¿Y qué es lo que pasa cuando colocamos más biomasa? Cuando ya vamos alimentando, suministrando alimentos balanceados, ese cuerpo de agua, ¿verdad? Se va desequilibrando, ¿verdad? Va perdiendo ese equilibrio que esa laguna natural normalmente la tiene. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que nuestros peces tengan un buen desempeño? Pues tenemos que conservar la calidad del agua, produciendo un poco menos y si queremos producir más, introducir tecnología, ¿verdad? Sistemas de aireación, renovación de agua, adición de bioremediadores, etcétera, etcétera. Bien, entonces esa es una comparación que podemos hacer entre un medio natural y un medio artificial. Ahora, las necesidades de agua de una piscigranja. ¿Para qué es necesario tener agua en una piscigranja? Pues es necesario para llenar el agua, para reponer de los estanques, para reponer el agua que se pierde por filtración, por evaporación, para proporcionar oxígeno a nuestros peces y para darles un buen bienestar a nuestros peces en general y para tener una mejor producción, ¿verdad? Una mejor producción que finalmente en las pisciculturas intensivas donde se hacen inversiones, visamos tener. Es lo que queremos obtener, una mayor producción, ¿verdad? Un mayor beneficio, sin descuidar el aspecto ambiental, naturalmente. Con respecto al impacto del desempeño de los peces, ¿verdad?
La calidad del agua tiene una importancia fundamental en el impacto, en el desempeño de los peces en los diferentes sistemas de piscicultura, intensivos principalmente, ¿no? De aquí para adelante nos vamos a ir direccionando a la piscicultura intensiva. Pues el impacto de la calidad del agua está en la sobrevivencia. Si hay una buena calidad de agua, tendremos una mayor sobrevivencia, ¿verdad? Tendremos un mayor crecimiento, tendremos consecuentemente una mayor producción por superficie o por volumen de agua. Además, redunda en la salud de los peces. Cuando las aguas son de buena calidad, obedecen a parámetros físico-químicos ideales, pues no vamos a tener mayor problema con enfermedades. Pero cuando las aguas se deterioran, ahí vienen los problemas, aparecen las enfermedades, porque los peces pueden enfermar pues de todos los organismos que existen en la naturaleza, ¿verdad? Sean patógenos, me refiero. Sean virus, sean bacterias, parásitos, hongos, etcétera, etcétera. Pero con una buena calidad del agua, hay si hay alguna vez, que no digo que no se puede producir alguna enfermedad, claro, pero en general los peces se van a mantener con buena salud. Y además, la calidad del agua a los peces le da bienestar. El bienestar de los peces, ¿verdad?, es algo fundamental. Se ha comprobado que la producción animal en base al bienestar, en base a su bienestar, es mucho mayor. Si nosotros a nuestros animales le damos bienestar, vamos a tener, en el caso de los que producen leche, mayor producción de leche. En el caso de los que producen, de los agricultores de huevos, mayor cantidad de huevos. En el caso de los piscicultores, una mayor ganancia de peso, de repente en menor tiempo y espacio, ¿verdad? Entonces el bienestar es fundamental. Precisamente hoy en día ya el bienestar está incluida en políticas nacionales, especialmente en países europeos. En el nuestro todavía no está bien tomada en cuenta, sin embargo, de a poco pienso que va a ingresar. Las fuentes de agua para la piscicultura. Las fuentes de agua para la piscicultura es lo más importante que hay. Porque la piscicultura, el agua no solamente importante en cuanto a la calidad, que es a la que estamos haciendo mención en esta oportunidad, también es importante en la cantidad de agua. Si la cantidad de agua es mayor, obviamente vamos a tener mejores condiciones de tener mayores producciones de peces. Pero las fuentes de agua pueden provenir de dos partes, de aguas superficiales, llámense ríos, quebradas, riachuelos, lagunas, represas, qué sé yo, de donde podemos tomar el agua, ¿verdad? Son las aguas superficiales, y de aguas subterráneas, extraídas a través de pozos perforados, ¿verdad? Estos pozos perforados pueden ser surgentes, semisurgentes, pero en general funcionan a través de energía eléctrica y obviamente son más limitados. Si alguien me pregunta qué fuente de agua yo escogería para instalar una piscigranja, pues escogería el agua superficial, ¿verdad? Que provenga de una quebrada, de una fuente de agua natural. ¿Por qué? Porque el agua artificial es mucho más restringida, cuesta desde perforar el pozo, instalar los extractores de aire y la energía eléctrica, ¿no? Entonces, mucho más limitada. Cuando la persona tiene una determinada fuente de agua, ¿verdad?, tiene que ir pensando ya en la piscigranja que puede construir. Si yo tengo una piscigranja cuya fuente de agua va a ser natural, pues yo puedo hacer una piscigranja de mejor, más grande, voy a tener la capacidad de renovación de agua. Bueno, va a haber una serie de ventajas. En cambio, cuando utilizo el agua de pozo perforado, pues va a ser mucho más restringido. Entonces tendré que pensar nomás que mis estanques van a ser más pequeños, que no voy a tener la capacidad de renovar agua en un momento que así lo precise hacer.
La fuente de agua, entonces, y sus características físico-químicas, pues son diferentes, de una a otra, desde la oxigenación del agua. Bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante. Ahora, la capacidad en litros determina, como les decía, el tamaño y renovación de agua. Es importante, hay mucha gente que tiene un pozo perforado y hace estanque, por ejemplo, de media hectárea. Caramba, tendría que tener un pozo perforado de muchísima capacidad. En general, los pozos perforados tienen entre, de repente, 5, 10 litros por segundo por hectárea, ¿no? Y quedémonos por satisfechos si es que tuviéramos una capacidad de 10 litros por hectárea. Ahora, y los pozos que perforamos generalmente son de 4 o 6 pulgadas, ¿verdad? Cuya capacidad de agua es limitada. Entonces, es importante considerar la fuente de agua. A ver, vamos a ver el otro tema, la clasificación de las aguas para piscicultura. La clasificación de las aguas. Bueno, nosotros en la piscicultura tenemos diferentes tipos de agua, ¿verdad? Hay algunas piscigranjas que tienen el agua muy turbia, algunas que tienen el agua verde, muy verde, otras que tienen medio verde, otras que tienen medio marrón. ¿Eso es importante? Claro que sí, claro que sí. Fíjense ustedes, cuando hablamos de las aguas eutróficas, por ejemplo, son esas aguas equilibradas que tienen el oxígeno equilibrado, los otros elementos físico-químicos equilibrados. Es decir, es la mejor agua para piscicultura. Es una agua que de repente pudiera tener arriba de los 5 miligramos por litro de oxígeno disuelto. El oxígeno disuelto es el factor determinante para la vida, la productividad de los peces en este caso. Entonces, esas aguas. Pero ¿cómo podemos nosotros determinar que esa agua es eutrófica? Miren esa coloración media verde. Si yo agarro el disco de Secchi, que es o meto la mano, ¿verdad? En el agua, si la veo hasta los 30 a 40 centímetros, quiere decir de que la transparencia de esa agua es excelente, porque el color verde me va a permitir deducir de que en esas condiciones yo tengo una buena cantidad de oxígeno disuelto, los otros gases que hay en el agua están muy limitados, ¿verdad? Los gases tóxicos, ¿verdad? Dañinos, están muy limitados. Entonces, esa agua es de excelente calidad. Ahora, cuando nos vamos a las aguas oligotróficas, ya son aguas más verdes, que ya tienen mucha cantidad de fitoplancton, ¿verdad? Y cuando hay mucha cantidad de fitoplancton, ya hay una mortalidad mayor. Al descomponerse el fitoplancton va produciendo, va consumiendo oxígeno y la penetración de la luz solar en el agua de los estanques es menor. Consecuentemente, habrá menos oxígeno y esa agua será de menor calidad. De repente los peces aquí pueden sobrevivir, pero no van a tener un buen desempeño. Sí, yo lo terminando. Si alguien tiene el micrófono abierto, por favor, apaguen. Les pido esto. Tengan cuidado con eso. Las aguas atróficas. Las aguas distróficas, mejor dicho. Las aguas distróficas son aguas que tienen un exceso de nutrientes, ¿verdad? Tienen un color marrón, que no tiene buenas condiciones para la crianza de los peces. Aquí en esta agua distrófica no podríamos hacer piscicultura. Las aguas atróficas, como ustedes pueden ver, son aguas bastante turbias por el exceso de materia inorgánica que está en suspensión en el agua. Partículas arcillosas, partículas limosas, le dan esa coloración al agua. ¿Los peces aquí pueden vivir? Claro que pueden vivir. ¿Serán las mejores aguas para la piscicultura? No son las mejores aguas. ¿Podemos readecuarlas a esas aguas para que sean mejores? Sí, podemos hacerlo, ¿verdad? A través de la adición de ciertos productos orgánicos químicos. Los parámetros óptimos de la calidad del agua. Bueno, cuando hablamos de los parámetros óptimos de la calidad del agua, yo les decía de que el agua de buena calidad, ¿verdad? Es aquella
que tiene los parámetros físico-químicos, ¿verdad? Y su interacción con los organismos vivos que están en el estanque en forma equilibrada. Esas son las mejores aguas. Esas aguas eutróficas que yo les hablaba. Muy bien, ahora sí. Bueno, hablábamos de los parámetros de la calidad del agua. Para que nosotros tengamos un óptimo desarrollo de nuestra piscicultura, ¿verdad? De nuestros peces, un excelente desempeño, pues tenemos que tener parámetros físico-químicos óptimos, pero eso no siempre es, obviamente lo óptimo no siempre es posible, ¿verdad? Siempre van a haber desajustes. Y conforme, es decir, si yo tengo un estanque 100 peces, al comienzo no voy a tener ningún tipo de problema porque estoy sembrando peces pequeños, ¿verdad? De repente que tienen 1 o 5 gramos. Pues en un estanque de 1000 metros de repente voy a tener 10 kilogramos de peces, ¿verdad? Unos 1000 peces que van a pesar 10 kilogramos. Entonces, absolutamente va a haber ningún desbalance. Pero ¿qué pasa cuando esos 1000 peces llegan ya a tener 1 kilogramo de peso, ¿verdad? Entonces la biomasa aumenta y ahí es donde se va desequilibrando la calidad del agua. Lo ideal sería mantener los parámetros físico-químicos óptimos. Pero ¿cuáles son esos óptimos? Pues, ¿y cuáles son esos principales parámetros que nosotros debemos cuidar? Aquí tenemos varios parámetros. Hay otros más que no los he puesto, ¿verdad? Pero yo considero que estos son los principales. Entre las propiedades físicas del agua está la temperatura, está la transparencia, está la turbidez y otras más, la luz, la luminosidad, la conductividad, el color, etcétera, etcétera. Pero estos tres los considero más importantes. La temperatura. Lo ideal sería que nosotros tengamos una temperatura constante, ¿verdad? De 27 grados durante todo el año. Pero, ¿qué pasa cuando llegan las temperaturas bajas como ahora, en este momento? Cuando las temperaturas bajan de 15 grados centígrados, pues los peces ya empiezan a estresarse, empiezan a ser más volubles, no se alimentan, empiezan a bajar sus defensas inmunológicas, ¿verdad? Y eso lo hace presa de cualquier patógeno saprofítico que normalmente hay en el agua, sean bacterias, sean hongos o lo que sea. Entonces, ¿qué hacer para conservar esa temperatura? Pues hay varias formas de hacerlo, pero no siempre es posible, ¿verdad? No siempre es posible. Cuando llegan los sures, para nosotros que estamos en esta latitud, aproximadamente de 17 grados de latitud sur, pues es complicado, es una de nuestras permanentes luchas hacer sobrevivir nuestros peces en esta temperatura. Después está la transparencia del agua. Caramba, la transparencia del agua es un parámetro tan importante y es uno de los más sencillos para nosotros poder comprobar si nuestro estanque tiene agua de buena calidad o no la tiene. Si miramos el color del agua y vemos que tiene un color verdoso y la transparencia del agua es hasta los 40 centímetros, entre 30 y 40 centímetros, quiere decir que eso es ideal, que la calidad del agua en general va a ser ideal, que voy a tener buenas propiedades químicas, como por ejemplo un oxígeno disuelto por encima de los 5 miligramos por litro, gas carbónico por debajo de los 20 miligramos por litro, etcétera, etcétera. Entonces, la mejor manera de poder nosotros comprobar cuál es la calidad del agua a nivel de campo es midiendo la transparencia del agua. ¿Cómo se mide la transparencia del agua? Pues con el disco de Secchi, que es un círculo, una planchita pintada de blanco y negro, del centro pende una varilla que está graduada. Si uno esa varilla la mete al agua y la ve entre 30 y 40 centímetros, quiere decir de que la transparencia es ideal. Pero ¿qué pasa si la transparencia, yo meto la mano, con la mano también puedo medir la transparencia, la meto la mano, ¿verdad? Mirando la palma de mi mano y veo que apenas metí la mano a los 10 centímetros y ya no veo la mano. ¿Qué pasa? Quiere decir de que tengo una cantidad de sólido disuelto en el agua que eso va a perjudicar y desde ya me da una idea de una pésima calidad de agua.
con seguridad en esa agua yo voy a tener un bajísimo oxígeno disuelto, voy a tener altísimos niveles de dióxido de carbono, altísimos niveles de amonio, nitrito, ¿verdad? Y eso es contraproducente para los peces. Y los peces se me van a morir posiblemente. Bueno, y la turbidez, cuando tomo agua de un río, por ejemplo, y el agua me entra muy turbia, pues debo evitar meter aguas muy turbias en mis estanques, ¿verdad? Turbideces de más de 10 gramos por litro, pues van a afectar a los peces, van a hacer de que las agallas se llenen de materia inorgánica, ¿verdad? Partículas arcillosas, linosas, qué sé yo, arenosas, ¿por qué no también? Cuando las aguas llegan, y eso es sumamente perjudicial. Bueno, esas son las propiedades físicas. Y después tenemos el otro gran grupo de las propiedades químicas, como el oxígeno disuelto, el gas carbónico, amonio, nitrito, pH, dureza, alcalinidad. Hay otros más sólidos disueltos, nutrientes en el agua, metano, gas sulfídrico, etcétera, etcétera. Hay muchísimas otras propiedades químicas. Bueno, entonces, a ver cuántos minutos vamos. Bueno, en todo caso seguimos. El oxígeno disuelto es el principal componente químico del agua, de la calidad del agua, ¿verdad? Cuando tenemos igual o más de 5 miligramos, al revés, esta flechita van a disculpar, miligramos por litro, es ideal. Eso es ideal. Cuando los niveles bajan de 2 miligramos, ¿verdad? Eso ya es letal para nuestros peces. Nuestros peces se van a morir. ¿De qué dependerá el que tengamos buenos niveles de oxígeno disuelto en el agua? Pues, caramba, de muchos factores, que no lo vamos a enunciar mucho en esta oportunidad, porque nuestro tiempo es un poco limitado. El gas carbónico. El gas carbónico, lo ideal es menos de 20 miligramos por litro. Cuando sube de 30 a 50 miligramos por litro de dióxido de carbono en el agua, pues ya es problemático, ya nuestros peces empiezan a morir. Y cuando sube de 50 miligramos por litro, los peces mueren. ¿Pero de dónde se produce el gas carbónico? Pues el gas carbónico se produce a través de la respiración de los peces y de todos los organismos acuáticos, ¿verdad? Y también de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, producir gas carbónico en un cuerpo de agua es lo más fácil, ¿verdad? No hay problema. Es muchísimo más fácil producir dióxido de carbono que, por ejemplo, oxígeno en el agua. El amonio. Caramba, el amonio, mientras más se intensifican los cultivos, ¿verdad? Mientras más intensiva sea la producción de peces que yo tenga, pues el amonio es uno de los productos a cuidar. ¿Por qué? Porque sencillamente el amonio es un producto que se descompone y que proviene principalmente, valga la redundancia del término, de la descomposición de la proteína, ¿verdad? Y cuando nosotros intensificamos los cultivos, damos más alimento balanceado y estamos colocando más cantidad de proteína en el agua. También se origina a través de la excreción, ¿verdad? El nitrógeno. Entonces, digo el amonio. Entonces el amonio es uno de los productos muy tóxicos a cuidar. Fíjense ustedes, si el gas carbónico, haciendo una comparación, lo ideal es menos de 20 miligramos por litro. Miren el amonio, menos de 0,3 miligramos por litro. Ni siquiera 1 miligramo por litro. Es por eso que después del oxígeno disuelto en los sistemas intensivos, el amonio es el segundo parámetro que debemos nosotros cuidar. Y del amonio, a través de una oxidación biológica, se produce el nitrito. El nitrito también, bueno, hay en dos formas, la ionizada y la no ionizada. Obviamente la forma no ionizada es tóxica en los peces. Cuando los niveles suben de 0,15 miligramos por litro, en nuestros peces se producen un problema, pero muy serio. Los peces mueren generalmente con la boca abierta y los opérculos cerrados.
¿no? ¿Por qué? Porque impide, los nitritos transforman la hemoglobina en metahemoglobina y eso hace que la sangre se vuelva de un color café, de un color café. Muerte marrón, algo así tiene un nombre. Y es bien, eh, ¿cómo le voy a decir? Este signo es claramente distinguible cuando los peces mueren con los opérculos cerrados y la boca abierta. Signo de que los niveles de nitritos están muy altos. El pH. El pH es otra propiedad química importantísima. Cuando los pH están entre 6.5 hacia 8.5, con un nivel medio de 7.5, es ideal. ¿Qué pasa cuando el pH baja de 2 miligramos por litro? O mejor dicho, de 2 pH. De pH 2. Pues los peces van a morir por muerte ácida. ¿Qué pasa cuando el pH sube de los 11? Van a morir por muerte alcalina. Entonces, hay que cuidar los niveles de pH. Los niveles de pH pueden subir muchísimo, por ejemplo, cuando hay una altísima intensificación del proceso de la fotosíntesis en el agua. Bueno, la dureza. La dureza está expresada en carbonato de calcio, ¿verdad? Y debe ser 50, mayor a 50 miligramos por litro. De 50 miligramos por litro. No sé, de repente estoy hablando un poco rápido, si me pueden decir, pues pueden, cualquier... Está bien, doctor, no se preocupe. Tranquilo que van llegando las preguntas de manera interna, así que avance que luego las respondemos las preguntitas. Muy bien. Gracias, siga tranquilo. Bueno, y la alcalinidad que está relacionada también con la dureza, que tiene su importancia en la piscicultura, ¿verdad? La alcalinidad también expresada por carbonato de calcio y magnesio. Tiene una importancia fundamental también en la piscicultura. Bueno, estas son entonces las propiedades físicas, químicas, y obviamente estas propiedades físicas y químicas interactúan con los organismos vivos de un estanque, sea de origen animal o sea de origen animal o vegetal, ¿verdad? Eso está claro, pero eso será tema de... ¿Cuánto? Dígame. En la relación entre cantidad de agua y la producción. Bueno, el agua es importante no solamente en la calidad. Caramba, hemos venido hablando de la calidad, pero la cantidad también es importante, fíjense ustedes. Por eso que la fuente de agua si es abundante, es excelente. Si es una fuente de agua natural y es abundante, pues excelente, ¿verdad? Si yo tomo el agua de una quebrada a través de una sequía, ¿verdad? Y llevo el agua a mis estanques, caramba, si yo tuviera 20 litros por segundo, esa capacidad de agua, o tuviera 30 o 40 litros por segundo, pues para mi piscicultura va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque me va a permitir producir más, de repente, y no es que de repente, sino que me va a permitir producir más en menor espacio y tiempo, porque voy a tener la capacidad de renovar el agua. Y a través de la renovación del agua, ¿yo qué es lo que estoy haciendo? Estoy eliminando metabolitos, ¿verdad? Y estoy eliminando productos que son malos para los peces. Amonio, exceso de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Voy a poder dar mucha mayor cantidad de alimento y obviamente voy a poder tener, como vamos a ver en este cuadro, una mayor producción. A ver, si yo tengo una fuente de agua que me dé 5 litros por segundo, yo podré sembrar por ahí, hacer una piscicultura intensiva, pero de baja intensificación, de la más baja intensificación. ¿Cuántos alevines podré sembrar? 8.000. ¿Cuántos podré cosechar? ¿De 1 kilogramo de repente? 6.000. 6.000 de 1 kilogramo. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo siembro 8.000 alevines en una hectárea de agua,
podré producir 6.000 kilogramos, 5.000, 6.000 kilogramos en esa hectárea de agua, sin colocar ningún tipo de tecnificación, sin colocar aireadores, absolutamente sin nada. Porque 5 litros por segundo, jóvenes o señores, señoras, señoritas, no me va a permitir renovar el agua de mi estanque. Ahora, si yo tengo 10 litros por segundo, es decir, 36 metros cúbicos por hora, pues ya es una mayor cantidad de agua. Ya me va a poder de repente permitir hacer algo de renovación, ¿no? Y voy a poder sembrar 12.000 alevines y poder producir 9.000 kilogramos de pescado por hectárea, de peso vivo por hectárea. Y miren ustedes, si tuviera 20 litros por segundo, que ya es una buena cantidad de agua, ¿verdad? Podré sembrar 16.000 peces y voy a poder renovar, mejor dicho, voy a poder producir 12.000 kilogramos por año de pescado. Miren ustedes, estoy duplicando la producción que cuando tengo poca agua. Con tener más agua, cada vez que tengo más agua, estoy aumentando la producción. Pero eso es así. En la piscicultura no hay milagro. Aquí no hay milagro, ¿verdad? Alguien me decía, vamos a utilizar ciertas tecnologías y vamos a producir X cantidad. Caramba, depende de las tecnologías, sí es posible, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación de tecnología, es posible producir más todavía. Pero yo les estoy hablando simplemente aquí con renovación de agua. Pero ¿qué tal si yo coloco aireadores artificiales en estos mis estanques? Voy a poder de repente duplicar esa producción que tengo de biomasa, de pescado, ¿no? Por hectárea, kilogramos por hectárea. Entonces, la cantidad de agua es pues importante. Ahora, cuando nosotros miramos a nuestra piscicultura, en general, casi todos los que hacemos piscicultura tenemos nuestros pozos perforados. ¿Ah? ¿Será que nosotros vamos a tener con nuestros pozos perforados la capacidad de renovar agua? Pues es imposible. Yo, por ejemplo, tengo 3 pozos perforados en mi granja. 3 pozos perforados. 2 de 6 pulgadas y 1 de 4. Créanme que apenas me alcanza para mantener los niveles de agua de la piscina. Nada más de los estanques. Para mantener los niveles de agua. Entonces, claro que si yo tuviera un riachuelo por ahí cerca, imagínense, podría tener esa capacidad de renovar el agua. Muy bien. Muy bien, la calidad del agua. La calidad del agua versus la producción sustentable. A ver, yo, de acuerdo a mi experiencia, pude ver de que hay gente que me dice, mire, mis peces se están muriendo. Caramba, se están muriendo, mire, no hay oxígeno, mi agua se volvió demasiado verde. ¿Qué es lo que está haciendo esa gente, esos productores? No están cuidando la calidad del agua. Le pusieron más peces de lo que deben tener. Tienen una mayor biomasa en esos estanques de lo que es capaz de soportar ese estanque. En esto es importante nosotros considerar la capacidad de soporte de biomasa o de pescado de nuestros estanques. Miren, y aquí yo quiero hacer mucho hincapié en esto. La calidad del agua versus la producción sustentable. Yo, en un metro de agua, yo puedo producir medio kilogramo de pescado, de peso vivo. Si yo quiero producir 1 kilogramo, tengo que colocar algún tipo de tecnología. Podré colocar de repente aireadores al amanecer, qué sé yo, de manera esporádica. Pero si yo quiero producir en ese mismo metro 2 kilogramos de peso vivo, de pescado,
pues ya tendré que colocar aireadores de manera sostenida, tendré que renovar el agua de manera sostenida, entonces voy a tener que introducir mayor tecnología. Pero no vamos a ir a eso. A ver, hay un señor que tiene estanques convencionales, estanques normales, allá por donde no entra la electricidad. Tiene una hectárea de estanques. Pues, esos son estanques convencionales o estanques normales, sin introducción de ninguna tecnología. Esas son las características. No hay renovación de agua. Apenas el agua nos alcanza para llenar nuestros estanques y de repente mantener el nivel de agua en las épocas de escasez, ¿verdad? Esas son las características. No tengo yo la capacidad de colocar aireadores artificiales, aireadores mecánicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una siembra acorde a estos mis recursos con los que cuento. ¿Cuánto yo podré producir en esas condiciones de manera sustentable año tras año? Pues 5.000, por ahí hasta 6.000 kilogramos por hectárea por año. Miren ustedes, esto es lo normal que nosotros podríamos producir. Ahora, si yo introduzco alguna tecnología, miren ustedes, estanques con aireación de emergencia, pues yo puedo aumentar mi producción a 7.000 kilogramos por hectárea por año. Miren, yo puedo llegar a tener, cuando ya mis peces están en acabado, una producción de 7.000 kilogramos por hectárea por año. Porque todos los días yo tengo mi aireador de emergencia, voy a prender mi aireador. ¿A qué hora? A la hora que el oxígeno baja a sus mínimos niveles. Pues a partir de las 12 de la noche, a partir de las 3 de la mañana, hasta el amanecer, mejor dicho, hasta que salga el sol. Porque cuando sale el sol, ¿verdad? Empieza a haber una producción natural de oxígeno en el agua de los estanques. ¿Quién produce el oxígeno del agua de los estanques? El fitoplancton, esas alguitas que nos dan esa coloración verde en el agua. Entonces, voy a tener una producción, puedo tener esa producción de 7.000 kilogramos por hectárea. Si yo voy aumentando mi tecnificación, miren ustedes, en estanques con aireación ya constante, pero sin renovación de agua, ¿no? Yo puedo llegar a producir en estos estanques donde mantengo simplemente el nivel de agua y estoy aireando constantemente, puedo llegar a producir por año entre 8.000 a 15.000 kilogramos por hectárea. Cada año yo puedo tener, por lo menos, ¿por qué no decir 10.000 o 12.000 o 13.000 hasta 15.000 kilogramos por hectárea? Con solamente tener aireadores funcionando día y noche. Ahora, si yo tengo estanques con aireación más recambio de agua, por lo menos de un 10% por día, pues en esos estanques, miren ustedes, ahí están los estanques. En una hectárea más o menos yo debo tener unos entre 8 aireadores de un HP hasta 10 aireadores de un HP y debo estar metiendo agua por un lado y sacando agua por el otro extremo, ¿verdad? Siempre el agua, metiendo agua y sacando el agua. Si yo renovo el 10% de una hectárea de agua que tiene 1 metro de altura, eso sería un volumen de agua de 10.000 metros cúbicos, pues el 10% de 10.000 metros cúbicos son 1.000 metros cúbicos. Entonces tengo que estar metiendo 1.000 metros cúbicos de agua todos los días y sacando 1.000 metros cúbicos de agua. Pero yo puedo tener como compensación una producción de 30.000 kilogramos por hectárea por año. Pues vale la pena, pero claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Ahora, si tengo estanques, bueno, puedo tener, en todos los casos, a ver, en todos los casos, si yo tengo estanques donde no tengo la capacidad de renovar agua, ¿verdad? Uno de las tecnologías nuevas, ¿verdad? Que en otros países ya es muy común su utilización, es la utilización de los bioremediadores. ¿Qué son los bioremediadores? Son los famosos probióticos, son bacterias naturales, ¿verdad?
A ver, en una hectárea de agua, en un medio natural, ¿hay estas bacterias? Claro que las hay, porque son bacterias comunes, vamos a decir. Pero esa poca cantidad de bacterias que hay alcanzan para mantener la calidad del agua, porque no tenemos mucha biomasa, no tenemos mucha carga, ¿verdad?, orgánica. En cambio, en los estanques, donde tenemos una alta biomasa, una alta cantidad de peso vivo, de peces, vamos a decir, también tenemos la producción de fitoplancton, de vegetales minúsculos, qué sé yo, como el fitoplancton, y una cantidad alta de esta biomasa vegetal, pues no alcanzan las bacterias que normalmente allá hay. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que colocar más bacterias, más bioremediadores, que ellos, ¿qué van a hacer? Van a procesar ese exceso de materia orgánica y van a conservar, ¿verdad?, la calidad del agua, que es lo que nosotros queremos hacer en piscicultura. Siempre conservar la calidad del agua, ¿verdad? Que la calidad del agua no vaya a un extremo donde los peces van a morir, donde desciende la calidad del agua y los peces indefectiblemente van a morir. Solo con bioremediadores en estanques sin renovación de agua, ¿verdad?, nosotros podemos tener una producción mayor en un 20%. Imagínense, simplemente utilizando bioremediadores. Además, el agua al final del cultivo, ¿verdad?, ustedes la van a poder ver, de repente sacan los peces, cosechan, y en esa misma agua van a poder sembrar los nuevos peces. Por eso, en el Brasil, yo tengo mis amigos brasileros, ellos ya utilizan, pero de manera normal, estos bioremediadores. Ya es común la utilización de los probióticos. Tal como nosotros alimentamos a los peces para que crezcan, para mantener la calidad del agua, hay que alimentarlos con bioremediadores, con probióticos. Y eso se nos tiene que ir entrando de a poco a los piscicultores. Caramba, la gente es muy renuente. Nosotros tenemos bioremediadores y es muy renuente en su utilización. El otro día hablaba con un amigo que tiene sus tanques circulares de geomembrana y me decía, fue como un santo remedio la utilización de los probióticos. ¿Por qué? Porque ya mi agua no se verdea como antes. ¿Ah? Ya no se forma esa cantidad de lodo que se formaba antes. Bueno, pero eso no es un milagro, sino es una acción microbiana que degrada el exceso de materia orgánica en el agua. Bueno, la degradación de la calidad del agua en estanques sin renovación de agua. ¿Por qué yo hago énfasis en esto de hablar en los estanques sin renovación de agua? Porque la mayor parte de la piscicultura que ejercemos en el trópico boliviano, en la región de Santa Cruz, de Yapacaní, Chapare, Trinidad, etcétera, etcétera, utilizan muy poca agua. Estanques, perforan pozos y ese es el agua que están utilizando. Entonces no hay capacidad de renovar agua. Entonces, ¿cómo existe la degradación? ¿Cómo se produce la degradación de la calidad del agua? ¿Cómo se produce la renovación de la calidad del agua? A ver, empieza en un estanque. Vamos a hacer una piscicultura cualquiera. En una piscicultura cualquiera, donde no utilizamos ningún tipo de tecnología, ¿verdad? En esos estanques normales, en esos estanques convencionales. Sembramos nuestros peces y vamos alimentando a esos nuestros peces. Al comienzo los peces son pequeños, no vamos a tener problemas, pero cuando ya los peces empiezan a tener 500 gramos de peso promedio, hacia adelante, el agua cada vez empieza a verdearse más y a verdearse más. ¿Por qué? Porque con el tiempo estamos acumulando materia orgánica en el agua. Y ese es uno de los grandes problemas con los que tropezamos.
¿verdad? A ver, cuando suministramos alimento balanceado y la conversión alimenticia, por ejemplo, es de 2 a 1, ¿qué es lo que pasa con los 2 kilogramos de alimento que balanceado que damos para convertir 1 kilogramo de peso vivo, húmedo? Pues de los 2 kilogramos de alimento, solo el 25% se transforma en peso vivo, en pescado. Y el otro 75%, ¿verdad?, se transforma en residuos orgánicos, ¿no? Residuos orgánicos que viabilizan, que posibilitan una producción excesiva de fitoplancton, por ejemplo, de algas. Y al final estas algas van aumentando la producción, van muriendo y van desmejorando la calidad del agua. Además de ello, se van produciendo el famoso amonio, que es tan negativo, que es tan tóxico para nuestros peces, ¿no? Entonces se va demorando. Entonces, miren ustedes, si yo coloqué en una hectárea de agua 10.000 kilogramos de materias de alimento balanceado, 2.500 kilogramos se convirtieron en peso vivo y los otros se convirtieron ¿en qué? En residuos, excretas, etcétera, etcétera. La tasa de alimentación, kilogramos por hectárea por día. Bueno, la tasa de alimentación, ¿a qué se refiere la tasa de alimentación? Caramba, si nosotros tenemos una producción de baja intensificación, vamos a dar poco alimento por día a nuestro estanque. En una hectárea, por ejemplo, de agua que yo tenga, donde tengo peces. En una hectárea. Siempre la hectárea la estamos utilizando como ejemplo, ¿no? La hectárea es una unidad productiva, la hectárea de agua. Si yo coloco por día menos de 60 kilogramos por hectárea, ¿verdad?, sin aireación artificial, va a ser todo normal. No voy a tener mayores problemas en que mi agua se deteriore. Pero ¿qué pasa si yo coloco más de 60 kilogramos por hectárea por día en un estanque? Pues ahí viene ya el problema de desmejoramiento de la calidad del agua. Si yo quiero mantener mi calidad del agua, necesariamente voy a tener que colocar alguna tecnología, como por ejemplo aireadores artificiales, aireación artificial. Esto es incuestionable. Es por eso que la gente muchas veces me llama y me dice, mire mi estanque, mis peces están boqueando, se están muriendo y qué sé yo. Yo lo que hago es preguntarle, ¿de qué tamaño, cuál es el volumen de agua del estanque o la superficie de agua del estanque? ¿Qué color es el agua? ¿De qué peso? ¿Cuántos peces hay y cuál es el peso promedio de sus peces? Para yo saber cuál es la biomasa que hay. ¿Cuánto de alimento han estado suministrando por día? Pues eso a mí me va a indicar de que si están haciendo un buen manejo o un mal manejo. Obviamente que tienen esos problemas. ¿Por qué? Porque, número uno, le están dando más de 60 kilogramos por hectárea por día a ese estanque. Más de 60. Por hectárea, ¿verdad? Si es un estanque de 1.000 metros cuadrados, le dan más de 6 kilogramos por día. Y ya se va descompensando la calidad del agua, ¿verdad? Hay una excesiva producción de fitoplancton, hay una baja ostensible del oxígeno disuelto, una producción alta de dióxido de carbono, una producción alta de amonio, y bueno, y eso hace de que los peces sean. Por eso es que debemos saber lo que estamos haciendo, debemos saber cuánto de alimento podemos nosotros dar a nuestros peces. En ese caso, cuando nos excedemos y nuestros peces están queriendo morir, la calidad del agua es mala, pues lo que hay que hacer es suspender la alimentación de hecho y obviamente colocar aireadores artificiales y después empezar con la renovación de agua. Otro, la biomasa, kilogramos por hectárea versus el oxígeno que hay en un estanque. Si yo tengo más en estanques sin renovación del agua, les vuelvo a repetir, ¿no? Sin renovación del agua, siempre. Donde no estoy introduciendo ninguna tecnificación, ninguna tecnología. Si yo tengo 6.000 kilogramos de pescado, de peces, ¿verdad?, de biomasa, pues el oxígeno disuelto va a ser superior a los 3 miligramos por litro a las 3, 4, 5 de la mañana.
a las 9, 10, 11, 3 de la tarde, 4 de la tarde, voy a tener de repente niveles normales de oxígeno disuelto. 5 miligramos por litro, por decir. Bueno, entonces todo normal, no voy a tener ningún tipo de problema con esos peces. Pero ¿qué pasa si tengo una biomasa superior a 6.000 kilogramos de peso vivo, de peces? Entonces el oxígeno disuelto, especialmente a partir de las 12 de la noche, 4, 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, antes que salga el sol, va a llegar a niveles críticos. Y ahí es donde nuestros peces empiezan a salir al estanque y a boquear, ¿verdad? Quieren tomar el aire atmosférico, no lo van a poder hacer porque los peces tienen respiración branquial. No lo van a poder hacer. Bueno, por otra parte, cuando el manejo es malo, ¿no? Estamos dando más alimento o tenemos una biomasa excesiva en ese estanque, pues vamos a tener una excesiva producción de fitoplancton. ¿Ah? Cuando el fitoplancton está equilibrado, pues el fitoplancton, a través del proceso de la fotosíntesis, nos produce oxígeno molecular en el agua, ¿no? Produce oxígeno en el agua. Es el 80% del oxígeno que tenemos en nuestro estanque se produce a través del proceso de la fotosíntesis, ¿no? Ese es un fenómeno maravilloso donde hay una transformación de la energía luminosa en energía química y hay una producción de oxígeno molecular en el agua. Pero ¿qué pasa cuando esto no sucede? Cuando hay un desequilibrio, cuando hay un exceso de fitoplancton. Cuando hay un exceso de fitoplancton, el fitoplancton florece con mucha facilidad, se produce tanto que cuando yo meto la mano a los 10 centímetros ya no veo, hay una supereutrofización del agua, ¿verdad? No la veo, no hay penetración de la luz solar en el agua, consecuentemente no hay producción de oxígeno y los niveles de oxígeno van a ser bajos. Pero ¿qué es lo que más se va a producir en ese mal ambiente? Pues aquellos gases tóxicos que no queremos, que nos van a matar a los peces. Vamos a tener un exceso de, por ejemplo, de amonio, vamos a tener un exceso de dióxido de carbono y de otros gases que son tóxicos, que van a matar a nuestros peces. La producción de amonio. La producción de amonio, el amonio, jóvenes y señoras, señoritas, es el segundo elemento que debemos tener en cuenta cuando nuestras producciones son altas, ¿no? Cuando nuestra piscicultura tiene una alta intensificación. Mientras más intensivo sea nuestra piscicultura, pues el amonio es el producto a cuidar, el amonio, ¿verdad? El amonio, ¿cómo eliminar? Pues los probióticos eliminan para el amonio a través en forma natural. En forma natural, el amonio se transforma en nitrito, después del nitrito a nitrato, y los nitratos ya son sales que nuevamente los utiliza el fitoplancton. Bueno, pero no vamos a hablar de ese tema ahora. Entonces, no es bueno que haya niveles superiores a 0,3 miligramos de amonio, como habíamos dicho antes. Hay que cuidar este producto, este gas tóxico. Bueno, y finalmente vamos a hablar de las correcciones. Voy a dar un pantallazo acerca de las correcciones de la calidad del agua. Pues cuando el agua está mala, por cualquiera sea el factor, hay que tratar de corregir esa mala calidad del agua, ¿verdad? El agua, ¿por qué puede ser de mala calidad? A ver, cuando llegan los fríos, por los fríos, ¿verdad? Las temperaturas bajas, caramba, nos matan a nuestros peces. ¿Qué hacer en esos casos? Calentar el agua, qué sé yo. Podemos utilizar, hay que mantener las temperaturas del agua en esos casos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando tenemos un agua muy turbia, por ejemplo, queremos aclararla? Pues utilicemos yeso, utilicemos productos químicos, ¿no? Podemos usar cal, podemos usar urea, podemos combinar con algunos productos orgánicos, qué sé yo. Podemos usar productos orgánicos, afrechos, estiércoles para mejorar la calidad del agua cuando nuestras aguas son muy turbias, por ejemplo, o cuando nuestras aguas tienen una baja productividad, están muy claras.
Podemos utilizar también los microorganismos para mejorar la calidad del agua, como les decía, como los biorremediadores. Algo que está al alcance de los piscicultores, ¿verdad? Y que cada vez va introduciéndose más también, es la aireación artificial. Los aireadores mecánicos, todos los piscicultores debemos tener un aireador mecánico. ¿Por qué? Porque es lo que nos salva de manera inmediata el que los peces no se mueran. Porque cuando los peces empiezan a boquear en un estanque, pues caramba, pretender renovar el agua no lo vamos a poder hacer rápidamente. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos colocar aireadores artificiales, por lo menos para salir del problema en forma temporal. Renovación de agua. Para renovar el agua, como les decía, debemos tener una buena fuente de agua, una buena cantidad de agua. Y cuando tenemos pozos perforados, eso no nos permite renovar la calidad del agua. Bueno, yo creo que con esto vamos a quería hablarles algo sobre los biorremediadores, por último, ¿verdad? Me estaba olvidando. Los probióticos, los biorremediadores, los probióticos. La acción de los probióticos. Miren la gran cantidad de acciones que tienen los probióticos. Descomponen y reducen los residuos orgánicos del agua. Ese exceso de materia orgánica que se va formando en el agua, los reduce, los degrada. Reduce la materia orgánica del fondo, ¿no? Del lodo, ¿no? En el fondo, ustedes saben que la materia orgánica se va acumulando y con el tiempo va formando lodo. Hay probióticos exclusivos para el lodo, ¿verdad? Para el lodo. Controla los niveles de metabolitos orgánicos. Todos los metabolitos, esos gases tóxicos como el amonio, etcétera, que son tóxicos, pues los biorremediadores los controlan. ¿Por qué? Porque mantiene la calidad del agua. ¿Mejora los niveles de oxígeno disuelto en el agua? Claro que sí. El agua se mantiene con una transparencia óptima de 30 a 40 centímetros, ¿no? Hay un equilibrio entre de fitoplancton en el agua y eso hace de que el proceso de la fotosíntesis, la producción de oxígeno en el agua sea estable, sea buena. Por otra parte, mejora la productividad piscícola en general. Solo con el uso de biorremediadores podemos llegar a aumentar la producción de un estanque en un 20%. Es decir, si yo produzco, por ejemplo, en una hectárea de agua 5.000 kilogramos, con el uso de remediadores, puedo llegar perfectamente a producir 6.000 kilogramos, 1.000 kilogramos más. Y lo que es más, el agua que queda ahí, puedo volverlo a reutilizar, sin problema. Y por último, miren ustedes, algo que es muy problemático en nuestros estanques viejos, en esos estanques que tienen mucho uso, es que reduce el lodo acumulado en el fondo de los estanques. En el fondo de los estanques, con el uso, se va acumulando la materia orgánica y se va formando un lodo. Y uno entra al estanque, caramba, el lodo puede penetrar hasta la mitad de la canilla, vamos a decir, ¿no? Y entonces eso nos va a traer serias consecuencias, porque el exceso de materia orgánica en el agua consume oxígeno, mejor dicho, ¿verdad? Consume mucho oxígeno. Y eso desmejora la calidad del agua. ¿Qué más? Bueno, ahí termino. Gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Le pedimos, ya dejo de compartir, tenemos una pregunta, doctor. Dice, mi pregunta es, en mi estanque el agua es muy turbia. ¿Qué le puedo agregar para corregir el agua y que sea adecuada? McGilbert Espinosa hace esta pregunta. Bueno, hay dos tipos de turbidez. La turbidez orgánica, que cuando el estanque se pone muy verde, y la turbidez inorgánica. Supongo que me está hablando de la turbidez inorgánica, cuando hay mucha partícula arcillosa, mucha partícula limosa en suspensión. El yeso o el estuco, combinado con afrechos, por ejemplo, es una buena solución. Puede utilizar
dependiendo si los estanques están con peces o no están con peces. Siempre cuando hay que controlar la dosificación en estanques con peces versus estanques sin peces, ¿verdad? Pero combinando el yeso con afrecho o con otro estiércol, se reduce la turbidez, las partículas orgánicas, hay una producción de fitoplancton y van ganando espacio, van a las partículas inorgánicas. Esa es una forma muy práctica y muy sencilla de mejorar la calidad del agua, de bajar la turbidez. Muy bien, bueno, esperemos, ahí ya está la respuesta. Entonces tenemos otra pregunta que es de Delfina y dice, ¿cómo se debe tratar un estanque con algas rojas? Bueno, las algas rojas, a ver, esas aguas distróficas, ¿verdad? Que tienen una coloración media marrón. En realidad, la mejor manera en esos casos es la renovación de agua. Es la renovación de agua. Porque en realidad cuando hay este tipo de problemas, se forma una capa de algas en toda la parte superficial. Una vez nos sucedió esto. Y es muy difícil querer degradar ese exceso de materia orgánica, porque eso se produce por un exceso de nutrientes en el agua. Entonces lo mejor es renovar el agua. Es renovar el agua, o si no se pudiera hacer eso, hay que trasladar, hay que bajar la biomasa de ese estanque, o transferir a otro estanque los peces que pudieran haber. Muy bien, doctor. Marcos Belmonte dice, tengo un pozo de 20 metros de ancho y 50 metros de largo y una profundidad de 180 metros. ¿Cuántos peces debo meter en este pozo? Bueno, de 1 metro debe ser ¿cuánto me decía? 20 metros de ancho, 50 de largo y profundidad 180. 1,80 debe ser, ¿no? 1,80, sí, 1,80. Sí. Bueno, sí, ahí hay que ver lo que les hablaba anteriormente. Él tiene nada más que ir si se trata de estanque. Si él tiene la capacidad para renovar agua, si no lo tiene, cuál es su fuente de agua, cuál es la capacidad de su fuente de agua. Si tuviera la capacidad de renovar agua, ¿no? Puede colocar perfectamente un pez por metro cuadrado, ¿no? Pero si no tuviera, podría colocar 7,000 peces por metro cuadrado. Ahora, depende también del tamaño de los peces que va a sembrar. Pero él podría esperar una producción en un estanque sin renovación de agua, como le decía anteriormente, de unos 5,000, 6,000 kilogramos por hectárea. En estos casos, 600 kilogramos, o 500, 600 kilogramos en ese su estanque de 1,000 metros cuadrados. Muy bien, sigamos adelante. Muchas preguntas, doctor, que bueno, la verdad nos alegra muchísimo las repercusiones que ha tenido la conferencia. Dice, los parámetros de agua de los que usted hablaba, ¿esos parámetros del agua son aplicados a cualquier producción de peces o varía según la especie? Dice María Isabel Cabello. Bueno, cuando hablamos de las especies, hay especies más exigentes en calidad de agua. Pero las especies tropicales, ¿verdad? Como el pacú, las especies principales con las que trabajamos, son uniformes, vamos a decir, casi los requerimientos son los mismos. Hay pocas especies que son mucho más exigentes. A ver, el pacú, el pacú, el tambaquí, el surubí, casi tienen los mismos requerimientos de agua. Las tilapias de repente son más resistentes todavía a los requerimientos de calidad de agua. Pero en general, yo creo que es uniforme, más o menos, dependiendo de la especie. Jaymar Mamani dice, ¿cuántos peces tambaquí puedo meter como máximo en 1 metro cúbico si tengo muy buena calidad de agua? Bueno, a ver, ahora, ahí depende ya, si tiene una buena capacidad de agua, por lo visto, de repente su fuente de agua es de un riachuelo, y él puede renovar el agua en la medida que pueda renovar. Si puede renovar un 10% por día, 20% por día, en esa misma medida
puede ir aumentando su productividad y pudiera tener una producción de 20.000 kilogramos por hectárea, 30.000 kilogramos por hectárea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene una buena cantidad, una buena renovación del agua. Porque con renovar el agua él está sacando todos los productos, todos los metabolitos, que no se va acumulando la materia orgánica en el agua, y eso hace de que el agua siempre se mantenga de buena calidad. Ahora, si a eso él adiciona, por ejemplo, aireadores artificiales, puede todavía aumentar su producción. Puede aumentar en esa misma medida su producción. Puede, por lo menos, en un 50% más aumentar. Muy bien. Bueno, continuamos. Doctor, quería que nos cuente, así reducido antes de seguir con las preguntas, su experiencia con el producto, uno de los productos que tiene justamente ProAni, que es Nutrifish, ¿no? Que es específicamente para peces. Sí, bueno, yo la verdad es que estoy utilizando Nutrifish y hemos tenido buenas conversiones alimenticias. Pienso que es un producto que mejoró muchísimo. Tienen control de calidad y eso hace de que sea fiable el producto, ¿no? Yo estoy utilizando para todas las etapas de desarrollo de mis peces Nutrifish. En realidad lo utilizo porque vi que es un buen producto. Vi que es un buen producto, esa es la principal razón. Exacto, muy bien, gracias, doctor. A ver, sigamos con algunas preguntas que nos llegan aquí, bueno, acá mientras usted hablaba, obviamente, iban haciendo las personas que entraron a la conferencia. A ver, nos preguntan cuáles son, Fernando Castellón, cuáles son las bacterias que transforman el amonio y el nitrito, dónde lo podemos comprar o adquirir. Bueno, en realidad los probióticos, a ver, para transformar de amonio a nitrito y de nitrito a nitrato, son diferentes géneros de bacterias, ¿no? Por ejemplo, para transformar de amonio a nitritos, ahí están las nitrosomonas, un género de bacterias nitrosomonas, y para transformar los nitritos a nitratos, están las nitrobacterias. A ese proceso se llama nitrificación, ¿verdad? Pues nosotros tenemos en este momento ese tipo de bacterias y lo estamos promocionando. Muy bien. Nos vamos a ir ahora a Facebook, que ustedes, como les comentaba, están saliendo esta transmisión al vivo, gracias a Publiagro. Y Juan Pablo Padilla Velázquez pregunta, ¿la calidad del agua en qué porcentaje interfiere en la sanidad de los peces y en qué edad o etapa es más significativa la calidad de agua? Bueno, en realidad la calidad del agua es importante en todas las etapas, como lo decía al comienzo, ¿verdad? De la calidad del agua depende la salud de los peces, depende la sobrevivencia, depende el desempeño, el crecimiento, la conversión alimenticia. Es decir, la calidad del agua es fundamental, es uno de los pilares en los que se apoya la piscicultura. Muy bien. Bueno, continuamos con una pregunta que dice, ¿cuántas truchas puedo criar en un estanque de 15 por 7 y de profundidad de unos 50 centímetros si tengo buena calidad de agua? Las truchas. Bueno, nosotros no trabajamos con truchas, en realidad Claro. hacemos piscicultura tropical. Uh-huh. Sin embargo, las truchas tienen una altísima, o sea, en primer lugar son muy exigentes en calidad de agua, ¿verdad? Tienen que ser aguas claras, aguas cristalinas, tienen que tener oxígeno por encima de los 7 miligramos por litro, y las producciones pueden ir 2, 3, 4, 5 kilogramos por metro cúbico, 10 kilogramos por metro cúbico, depende de las condiciones, depende de los recursos con los que se cuenta. Vamos con una pregunta más de Giselle Torres. ¿Qué hacer cuando llega el frío y los peces empiezan a morir? ¿Cómo mantener la temperatura del agua en estanques normales y en estanques circulares de geomembrana? Ahí está. Bueno, en los estanques circulares de geomembrana, como son estanques relativamente pequeños, se podría tener calentadores de agua, ¿no? Calentadores de agua y cubrir los estanques circulares. Uh-huh. El problema está en los estanques ya grandes. Pienses igual si alguien tiene una hectárea de agua, caramba, ¿cómo cubrir, cómo calentar el agua? Ahí está el problema. Hay varias medidas que podríamos tomar. Por ejemplo, una es colocar rompevientos para que los vientos del sur no enfríen, no provoquen mucho oleaje en nuestros estanques.
Otra medida sería mantener los niveles al máximo, ¿verdad?, de agua. Otra sería colocar, si tuviéramos pozos perforados, directamente el agua del pozo perforado, porque las aguas subterráneas tienen más o menos una temperatura de 24 grados centígrados, colocar directamente al estanque, ¿verdad?, en la parte introducida a través de un politubo, por ejemplo, pero en la parte sur, para que no remuevan los vientos y a través del oleaje se mezcle rápidamente el agua. Otra medida es calentando el agua, colocando calentadores, ¿verdad? Otra medida es teniendo estanques de más de 2 metros de profundidad, por lo menos en ciertas áreas del estanque. A esto nosotros le llamamos estanques invernales. Se pudiera hacer esto. Hay que tomar en consideración siempre que nos llegan los fríos, y los fríos son los que más problemas nos traen a nuestra piscicultura en esta latitud. Bueno, en estos días van a bajar mucho las temperaturas, doctor, así que las personas que están preocupadas por eso tienen que tomar cartas en el asunto. Nos vamos con otra pregunta de Facebook, ya vamos a hacer las últimas para ir redondeando. Antes que nada, Fernando Castellón pregunta si Nutrifish, el producto se provee a todo el país, y bueno, pide contacto, puede ingresar a la página de Proani Fernando para que le pasemos los datos y mandar un mensaje interno. Vamos con la pregunta en Facebook, en la página de Publiagro. Carlos Encina dice si nos puede decir el uso o dosificación de sulfato de cobre para control de fitoplancton, pregunta. Sí, bueno, la verdad que controlar el fitoplancton también es una de las medidas que podríamos tomar en nuestros estanques. Producir sin fitoplancton es una buena medida, ¿no? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, usar productos químicos como el sulfato de cobre. Podemos utilizar entre 2 kilogramos aproximadamente, 2-3 kilogramos, ¿sí?, por hectárea de agua. También podríamos utilizar vegetación fluctuante. La vegetación fluctuante consume los nutrientes del agua y reducen la producción de fitoplancton. También podríamos, como una medida más que le voy a dar al señor, enturbiar el agua, ¿no? A través del enturbiamiento del agua también reducimos la producción de fitoplancton. Pero para reducir el fitoplancton también se puede utilizar probiótico, ¿no? El probiótico es una buena medida que está al alcance casi de todo, y es la manera más sencilla de eliminar el exceso de fitoplancton, especialmente del fitoplancton que va muriendo y se va acumulando a nivel de fondo del estanque, ¿verdad? Y eso va deteriorando la calidad del agua, porque el exceso de fitoplancton nos trae serios problemas en nuestro estanque, y uno de los mayores problemas que actualmente tenemos. Muy bien, doctor. Voy a hacer esta y una más y vamos cerrando ya porque, bueno, ya se nos hizo tardecito. Les recuerdo que esto está siendo transmitido en vivo por la página en Facebook de Publiagro, a quien le agradecemos muchísimo, y también este video va a ser subido luego en la página de Facebook de Proani. Bueno, nos pregunta Ginés Berzaín, la salinidad del agua, ¿cómo se puede corregir? Ya que aquí ocupamos aguas de pozos para que no afecte a los peces, queremos empezar a criar, dice. Bueno, la salinidad del agua, no sé yo que sepa dónde hay una alta salinidad. Yo sepa no hay. No sé dónde, en qué región podría Hay haber que alta preguntarle a salinidad. Ginés que nos diga dónde vive o dónde quiere empezar a criar, ¿no? Claro, porque el agua dulce generalmente tiene una baja salinidad por debajo de En los 0,5 Yacuiba, miligramos doctor. por litro. Yacuiba, Villamontes, dice. Ah, en realidad, a ver, hay peces que resisten más salinidad, como por ejemplo la tilapia. Las especies nativas, el pacú, tambaqui, perfectamente le resiste una salinidad de 1 gramo por litro, le resiste, no hay problema, aunque lo normal es menos de 0,5 gramos por litro. Para bajar la salinidad, bueno, ¿qué más se podría hacer? Colocar fertilizantes orgánicos. Los fertilizantes orgánicos podrían de alguna manera reducir la salinidad, los efectos de la salinidad. Muy bien. Bueno, vamos con una más para que ya podamos
dejar al doctor descansar un rato. Bueno, le cuento que la conferencia ha llegado a muchos lugares, Bermejo también nos están escribiendo. A ver, Rubén dice, tengo un estanque de 20 por 50, he sembrado, bueno, 1500 alevines de tambaquí, quisiera saber qué cantidad debo dar de alimento. Bueno, la verdad, la cantidad de alimento que se da por día ya está establecida en tablas, ¿no? Se da de acuerdo al peso, en realidad, no al número de peces que pudieran haber. Si tiene alevines, le va a dar a ver, la fórmula es sencillísima, ¿no? Número de alevines por peso promedio, en este caso por 10, entre 100. Le va a dar la cantidad diaria de alimento que le va a dar. Si son juveniles, va a multiplicar el número de peces por el peso promedio, por 5, entre 100, le va a dar la cantidad de alimento diario que le va a dar. Y si ya están en acabado, va a multiplicar el número de peces que tiene por el peso promedio, que va a ser de repente 1000 gramos, ¿no? Por 1 entre 100. Y esa va a ser la cantidad que le va a dar. Muy bien. Vamos con una más, Cristian, que me escribe y no le había leído su pregunta, está muy interesado, ¿cómo se puede utilizar los probióticos según la capacidad de las pozas o por metro cuadrado? Pregunta. Bueno, los probióticos se utilizan de acuerdo a ver, se pueden utilizar en estanques nuevos, X cantidad de probióticos, en estanques con lodo, X cantidad de probióticos, y hay probióticos para la columna de agua, y también hay probióticos para el fondo. Cuando ya son estanques que están utilizados, ¿verdad? Lo ideal, en realidad, del uso de los probióticos es utilizar desde el primer día hasta el día de la cosecha. Ahí no vamos a tener una calidad de agua garantizada. Pero si ya el agua ya está en mala calidad, hay, obviamente, en la piscicultura no hay milagro, no hay milagro. Entonces, todos son procesos. Pues el probiótico actúa, pero de manera más lenta. De repente, al mes y medio, ya va a tener una mejoría en la calidad. Va a tener, no es que va a tener con seguridad una mejoría en la calidad del agua. Con certeza, con certeza. Bueno, vamos con la última preguntita. ¿Quería decir algo más, doctor? Voy a hacer una más. En realidad, como les decía anteriormente, tal como alimentamos a nuestros peces, nosotros debemos alimentar al agua para mantener la calidad del agua. Y precisamente la utilización de estos bioremediadores, de estos probióticos, es la manera más sencilla y más barata de hacer. El otro día me preguntaba un señor, caramba, tengo una cantidad de lodo en mi estanque, ¿qué hago? Y le digo, hay dos formas. Le digo, una, seque su estanque, contrate un tractor y que el tractor, un tractor oruga, que le saque todo su lodo. Y la segunda opción es utilización de probióticos. Los probióticos, ¿verdad?, de suelo, funcionan excelentemente bien, degradan la materia orgánica. Si uno entraba a ese estanque y le llegaba hasta la canilla de lodo, con certeza de 1 a 2 meses ya va a poder caminar por el fondo. ¿Qué más efectivo que hay? Pues no hay otro sistema más efectivo. Ok. Bueno, doctor, aquí finalizamos entonces su participación, la exposición. Queremos de verdad, obviamente, agradecerle primero a usted por aceptar ser el expositor esta noche en este tema, la importancia de la calidad del agua en la piscicultura. El expositor, el doctor Hernán Nabil Curcuy Arana. Gracias, doctor. Curcuy es mi apellido. Curcuy, exacto. Curcuy Arana, bueno, le quiero agradecer mucho. Si me permite, bueno, yo pues muy agradecido en todo caso a Proani, a todos los asistentes, a usted por dirigir también nuestra sesión. Y como piscicultor que soy, como técnico que soy, pues nosotros hacemos proyectos modernos de piscicultura, ¿verdad? Tenemos alevines, juveniles a la venta, y bueno, tratamos de tecnificar a nuestra piscicultura. Muy bien, muchas gracias, doctor. El doctor es propietario de la piscigranja Agropeces,
Esperamos muy pronto ir a visitarlo allá por el Naranjal, doctor, cuando pasemos la cuarentena. Invitada, invitada. Muy bien. Muchísimas gracias. Le recordamos a todos que cualquier consulta sobre los productos pueden ingresar a la página de Proani en Facebook y hacer sus consultas para obviamente obtener respuesta. El video próximamente será subido con la conferencia completa. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias, doctor, nuevamente. Nos encontramos en la próxima conferencia. Gracias. Chau, chau. Gracias. Hasta luego, gracias.